todos. Ahí tenemos unos problemas con la cámara, no me permite. Ahí está. Bueno, buenos días, vamos a empezar. Gracias por la presentación. Me presento nuevamente, soy la maestra Ivonne Quín Rodríguez, soy la administradora desconcentrada de Servicio al Contribuyente de Querétaro 1 y se encuentra conmigo la maestra Ariana Rosario Méndez Bermúdez. El día de hoy vamos a dar una plática acerca de lo que es la cultura contributiva. Vamos a explicarles un poquito como el SAT, como institución, y vamos a hablar un poco de lo que es Recico. Ya la sesión de preguntas, si gustan al final de la exposición, en el chat las pueden escribir y con mucho gusto les damos respuesta. Vamos a compartir la pantalla de la presentación. Vamos a empezar primero con lo que es la desmitificación de impuestos, que prácticamente es como una introducción. Primero hay que definir, pues obviamente, quiénes somos nosotros. Nosotros somos el Servicio de Administración Tributaria, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué señala que es un órgano desconcentrado? Pues prácticamente porque tenemos personalidad jurídica propia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una ley y una disposición como tal que nos rigen, ¿no? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como Servicio de Administración Tributaria? Pues prácticamente aplicar la legislación fiscal, que es la primera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público. Prácticamente esto lo que nos señala es lo que está estipulado en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde señala que todas las contribuyentes o todos los, en este caso los ciudadanos, están obligados a contribuir y esta contribución debe de ser de manera proporcional y equitativa a su gasto. De ahí también nos señala que una de las facultades o responsabilidades que tenemos como servicio de administración tributaria es el facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario. Al igual, otro de los puntos es la fiscalización, pues prácticamente es verificar que los contribuyentes cumplan con las disposiciones tributarias y para ello es importante que nosotros como Servicio de Administración Tributaria pues apliquemos o llevemos a cabo acciones en materia de civismo fiscal y cultura contributiva, que la cual se proporciona de manera gratuita a todos los contribuyentes y ciudadanía. Se dan cuenta aquí en estos 4 puntos, pues podemos ver los puntos, los que son los diferentes administraciones o desconcentradas que existen en este caso, en la redundancia, una administración. El primero, que es aplicar la legislación fiscal, pues prácticamente se encarga la administración jurídica, que es verificar o valida o revisa que, pues, obviamente, los contribuyentes estén apegando a lo que esté normado de las disposiciones fiscales. De ahí, facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, pues una parte también lo realiza el área de recaudación junto con el área de servicio al contribuyente. ¿Por qué? Porque obviamente recaudación en este caso habilita las herramientas para que nosotros como contribuyentes podamos cumplir con esa presentación de nuestras declaraciones o con esta forma de presentar o de contribuir el pago de impuestos, ¿no? De ahí fiscalizar, pues prácticamente esta parte de fiscalización la lleva, en este caso, el área de auditoría, que prácticamente lo que hace es verificar y validar que todo se cumpla conforme a lo que esté normado. Y pues obviamente una parte de nosotros como servicio al contribuyente es darles este tipo de talleres para que ustedes como contribuyentes puedan presentar, puedan saber cómo se presentan, cómo se hace sus declaraciones o en su caso también cualquier duda o cuestionamiento que tengan en un aspecto fiscal, pues obviamente nosotros estamos aquí para ayudarles y solventarlos. De ahí, pues vamos a ver nuestro marco normativo, qué es lo que nos rige a nosotros. Pues obviamente lo que nos rige es, el primer punto es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como les señalaba en el artículo 31, fracción cuarta, donde nos señala, nos indica que es nuestra obligación como todos los ciudadanos de contribuir al gasto público.
De ahí también, obviamente, después de la Constitución, tenemos lo que es el Código Fiscal de la Federación y del Código pues se desprenden lo que son las leyes. Para nosotros como Servicio de Administración Tributaria, en nuestra materia fiscal, lo que nos rige son 4 leyes principales, que es la Ley del Servicio de Administración Tributaria, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. De acuerdo a estas leyes, pues también tienen sus reglamentos, que son el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, el Reglamento del Código Fiscal de la Federación, el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de la Ley del Impuesto Especial sobre Producciones y Servicios. Y por último tenemos las reglas generales que prácticamente nos rigen cómo debemos de actuar o de presentar en este caso, por ejemplo, una declaración, en qué medios, todo esto, aunque la ley lo señale y el reglamento nos indique cómo, en la resolución al final de cuentas nos establece pautas en las cuales nosotros podemos establecer o verificar algo que a lo mejor no está bien normado o no está claro, más bien es la palabra correcta. Y esto es a través de la resolución miscelánea fiscal. De ahí vamos a ver lo que son los impuestos. Pues prácticamente hay que definir qué es los impuestos. Los impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma. Unos ejemplos de los impuestos, pues obviamente está el ISR, que es el impuesto a la renta, el IVA, que es el impuesto al valor agregado, y el IEPS, que es el impuesto especial de productos y servicios. ¿Qué es el impuesto al valor agregado? Pues el impuesto al valor agregado grava prácticamente todos los actos o actividades que se realizan en territorio nacional, como puede ser la enajenación de bienes, la prestación de servicios, el uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes o servicios. El impuesto especial sobre producción y servicios grava también igual todos los actos o actividades como la enajenación en territorio nacional o en su caso la importación de los bienes señalados en la ley y la prestación de servicios. En este caso, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Pues prácticamente el IVA grava todos los actos o actividades y el IEPS grava ciertos productos o servicios que son considerados para de cierta forma especiales. Por ejemplo, el tabaco, en este caso también las bebidas alcohólicas, ciertos alimentos con cierto contenido de grasa o de azúcares, más bien, lo que son los combustibles. Entonces, como podemos ver, graba ciertas actividades en específico. Y el impuesto sobre la renta, pues graba las ganancias obtenidas en un determinado ejercicio fiscal y se aplica a los ingresos adquiridos por las actividades económicas realizadas. ¿Quiénes deben pagar los impuestos? Pues prácticamente las personas físicas, que somos cualquiera de nosotros de manera individual, y las personas morales, que son las empresas. Las personas morales son prácticamente la unión de 2 o más personas que se unen para formar una sociedad o una asociación, se les considera como personas morales. Y estas tienen que ser residentes en México o residentes en el extranjero. Si se dan cuenta, aquí señala 2 aspectos. No importa que no seas residente en México, pero si eres residente en el extranjero y tienes un establecimiento permanente en el país, por ese ingreso que realizas aquí en México deberás pagar también ese impuesto. ¿Cuáles son los diferentes regímenes fiscales de personas físicas? Pues prácticamente son 5. El primero y el más conocido es el de sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios. ¿Cuál es? Prácticamente cuando trabajas con un patrón, nosotros como subordinados, nuestro régimen que debemos tributar es el de salarios. También existe el de personas físicas con actividades empresariales y profesionales, que se divide pues, prácticamente en 2, por la actividad empresarial, que es por cualquier acto de comercio, y el profesional son aquellos que realicen una actividad, un servicio el cual requiere algún título profesional para poderlo llevar a cabo, como un contador, un abogado, un licenciado, un ingeniero. Y arrendamientos prácticamente es cuando rentamos un local comercial o rentamos una casa. Plataformas tecnológicas, un ejemplo muy claro sería aquellas que son como Didi, Cabify, Uber, Amazon.
Todos aquellos que utilicen una aplicación tecnológica para llevar a cabo su actividad tendrán que registrarse en este régimen. Y por último tenemos el régimen simplificado de confianza, que en un momento más mi compañera les va a platicar un poquito más de este tema. ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos nosotros como contribuyentes? Pues la primera es la inscripción. Sin importar el régimen en el cual vamos a tributar, tenemos que inscribirnos en el RFC. ¿Cómo se realiza la inscripción? Pues es a través de una cita en la página del SAT, que es www.sat.gov.mx. En el apartado de citas, tendrán que conseguir una cita para el servicio de inscripción de personas físicas. Y una vez que ustedes tengan la cita, cuando acudan a nuestros módulos, es importante que ustedes conozcan ya cuál es el régimen en el cual van a tributar, porque ustedes son quienes van a decidir en el que van a estar llevando a cabo su actividad. Una vez que se inscriben, es importante señalar que ahí no se acaban las obligaciones. Cuando nosotros tenemos en nuestra vida pues, tributaria algún cambio, tenemos que actualizar esta información. Y esto también aplica para todos los contribuyentes sin importar el régimen. ¿Cuáles son los ejemplos de alguna actualización de mi información en mi vida tributaria? Pues en que me cambio de domicilio, a lo mejor antes vivía en la calle 5, ahora vivo en la calle 4. Tengo que informar al SAT de este movimiento donde estoy moviendo o estoy llevando a cabo mi actividad, ya sea profesional o económica o empresarial. Entonces ahí tengo que decirle al SAT dónde lo estoy llevando a cabo. También es importante si a lo mejor nosotros estamos, somos asalariados y queremos realizar o rentar alguna otra actividad, pues también tengo que informarle al SAT que nuestra actividad económica va a ser ya mayor, que vamos a tener mayores ingresos por diferentes actividades. También, dado caso que a lo mejor ya no quiera realizar una actividad y quiera poner tanto en pausa mis actividades económicas, pues también tengo que decirle al SAT, sabes que voy a estar en pausa y para ello tengo que suspender actividades. Y una vez que vuelva a reiniciar o activarme nuevamente, pues tengo que hacer una reanudación de actividades. ¿Cómo se realiza todo esto? Es muy fácil, se realiza a través de la página del SAT y se realiza con su RFC y contraseña. Para la contraseña lo pueden realizar a través de la aplicación SAT ID. Es un aplicativo en el cual ustedes van a grabar un video, van a escanear su identificación oficial y van a firmar un acuse y se les va a proporcionar una contraseña, en este caso, que ustedes van a dar, y esa es su contraseña con la que van a estar haciendo sus movimientos por Internet. También tenemos que es obligación de todos los contribuyentes expedir la factura electrónica. ¿En qué supuestos tengo que expedirlos? Pues cuando rento una casa, habitación o un local, cuando presto un servicio profesional, cuando realizo una actividad empresarial, cuando realizo o cuando estoy dado de alta como reciclo. Se dan cuenta en todos los regímenes en los cuales yo realizo una actividad empresarial, comercial o en este caso una prestación de servicios, tengo que expedir una factura. En el caso de sueldos y salarios, aunque yo estoy prestando un servicio, pues prácticamente ese servicio es bajo las instrucciones o las órdenes de alguien. Entonces, aquí ya no es necesario que yo expida la factura porque yo como asalariado, quien la va a expedir, pues prácticamente es mi patrón. También me dice que tengo la obligación de llevar contabilidad cuando estoy en el régimen de servicios profesionales o actividad empresarial. Y también me dice que tengo obligación como contribuyente de presentar declaración. ¿Cuándo voy a presentar declaraciones? Cuando estoy como sueldo y salarios, nada más voy a presentar una declaración que se le conoce como declaración anual y esta se presenta en el mes de abril. En este caso, ¿cuándo estoy obligado a presentarlo? Porque no en todos los supuestos estoy obligado a presentarlo como asalariado. Cuando mis ingresos en el año rebasen los 400,000 pesos al año, cuando tenga 2 patrones de manera simultánea, cuando deje de elaborar en un ejercicio fiscal antes del 31 de diciembre. ¿Cuándo se considera un ejercicio fiscal? Pues prácticamente se consideran de dos formas, un ejercicio regular e irregular. El ejercicio regular es de enero a diciembre y el ejercicio irregular es, por ejemplo, si yo me doy de alta el 12 de julio, mi ejercicio irregular terminaría también el 31 de diciembre, no importa que yo haya empezado a mitad de año. Y cuando tengo ingresos por parte de salarios por alguna actividad empresarial o profesional o arrendamiento, también estoy obligada a presentar mi declaración.
En arrendamiento de inmuebles tengo la obligación de presentar declaraciones mensuales, que también se le conoce como declaraciones provisionales, porque voy provisionando mes con mes lo que voy presentando, los que voy teniendo en todo el año, y al final se presenta una declaración anual, que es la que se presenta en abril, y prácticamente es el resumen de todo el año. También tenemos la obligación de presentar declaraciones en servicios profesionales mensuales, que es la que decíamos que es mes con mes, antes del 17 de cada mes, la anual, que dijimos que es en abril, y las informativas. ¿Cuáles son las informativas? Por ejemplo, si yo tengo trabajadores, si yo soy a lo mejor abogado, y tengo en mi despacho trabajadores, personas que trabajan para mí, como les dijimos, cuando sueldos y salarios, el asalariado no tiene obligación de presentar declaraciones, solamente la anual, siempre y cuando esté en alguno de los supuestos o cuando él decida, ¿no? En el caso, por ejemplo, ¿por qué? Porque estas declaraciones mensuales, digámoslo así, quien las presenta es el patrón. Entonces, esa sería una declaración informativa. La declaración de las retenciones que yo hago a mi trabajador, ese ingreso que yo obtengo de esas retenciones, pues no me lo quedo, lo tengo que presentar al SAT y eso se presenta en una declaración informativa. En el caso de actividad empresarial, pues también tenemos la informativa, que es la que les acabo de comentar, la mensual, que es la que se presenta antes del 7 cada mes, y la anual, que el anual ya nos pide un inventario al 31 de diciembre pues, con un estado de posición financiera. Por eso es que aquí ya nos dicen lo de la contabilidad. ¿Por qué? Porque aquí ya para poder llenar ciertos datos del estado de posición financiera que me va a pedir en mi declaración anual, como los activos, pasivos, en este caso, por ejemplo, inventario, pues todo eso a lo mejor nosotros no, como contribuyentes no vamos a poder identificarlo o a poderlo hacer de manera correcta. Por eso es importante que en este régimen sí sea necesario el que tengamos un contador para que nos pueda apoyar en este llenado, ¿no? Y por último tenemos a Reciclo, que es prácticamente presentar su declaración, la mensual y la anual. También hablamos de que otra obligación que tenemos es la del buzón tributario. ¿Qué es el buzón tributario? Pues prácticamente es un medio de comunicación a través del cual el SAT se va a estar mandando mensajes a los contribuyentes desde, oye, ya se te va a pasar tu declaración, sabes que tienes una notificación, oye, tienes cualquier movimiento que ustedes hagan con nosotros, pues es el medio en el cual el SAT va a estar comunicado con ustedes. Entonces, prácticamente, ¿cuál es el ciclo del contribuyente? El primero es inscribirnos, de ahí es generar nuestra contraseña. ¿Para qué? Para que con esta contraseña nosotros ya podamos facturar, porque si se acuerdan, todos los contribuyentes tienen la obligación de emitir facturas, o en su caso, excepto en el caso de asalariados, ¿no? Y también nos dice que tenemos la obligación de llevar contabilidad, aunque no tengamos la obligación de llevar una contabilidad electrónica como tal, sí como contribuyentes tenemos que llevar la contabilidad de nuestros ingresos y de nuestros gastos, aunque sea en el guardar nuestras facturas o nuestros FDIs en una carpeta electrónica, o el de llevar con nuestros registros, pues prácticamente estamos llevando una contabilidad. También otra de las obligaciones que tenemos o nuestro ciclo como contribuyentes es, pues con esta contabilidad va a salir para presentar nuestras declaraciones. Entonces, es importante que chequen ahí lo de las declaraciones, es lo que decíamos, de acuerdo al régimen en el que ustedes están, van a estar presentando sus declaraciones de manera mensual, de manera anual o incluso las informativas. Y otro punto que tenemos que tener en cuenta, que les había comentado que al parte de inscribirnos, pues obviamente en nuestra vida, pues nuestro ciclo tributario, en este caso nuestra etapa tributaria, pues va a cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque no siempre a lo mejor vamos a estar dedicados a una habilidad o no siempre vamos a estar en el mismo lugar donde nos registramos por primera vez. Entonces, hay que actualizar nuestra información. Para ello, como les comentaba, es a través de la página del SAT y con su contraseña. Y por último es habilitar, y aparte de tener habilitado, es estar revisando con frecuencia nuestro buzón tributario. ¿Por qué? Porque como les comentaba, es el medio por el cual la autoridad va a tener comunicación con ustedes.
Cuando nosotros nos inscribimos, les comentábamos que pues el SAT, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, emite un RFC. ¿Pero qué es el RFC? Pues prácticamente el RFC es el Registro Federal de Contribuyentes, mejor conocido como RFC, que es una clave alfanumérica que la autoridad fiscal utiliza para identificar a las personas físicas y morales que practican alguna actividad económica en nuestro país. En el caso de las personas físicas se encuentra integrado por 13 caracteres y en el caso de personas morales se encuentra integrado por 12 caracteres. Pero ¿cómo se compone un RFC? Aquí vamos a ver un ejemplo de un RFC de persona física de 13 posiciones. Como podemos ver en la diapositiva, las dos primeras es la letra y vocal del apellido paterno. El segundo es bueno, en el caso tercero es la primera letra del apellido materno, que es la M. La J es la primera letra del nombre. Aquí es importante señalar que cuando son Marías y José, utiliza el segundo nombre. En el caso que sea su único nombre, María José, pues obviamente sí, ahí sí aplicaría. Después viene el año de nacimiento, el mes de nacimiento, el día de nacimiento y por último la homoclave. ¿Qué es la homoclave? Prácticamente la homoclave son los últimos 3 dígitos que son asignados por el SAT y esto es lo que nos diferencia de un contribuyente a otro. Todos los contribuyentes tenemos homoclaves distintas, por lo tanto no puede coincidir con alguien que tenga a lo mejor los primeros 10 dígitos igual que otra persona. Y es importante también señalar que la única autoridad que está facultada para poder emitir un RFC es, en este caso, el SAT, por lo que si existen muchas páginas en internet o aplicaciones que lo emiten, no son válidas porque ellos no están facultados para poderlo hacer. Como les había comentado, para inscribirnos a través pues, previa cita en la página del SAT, el www.sat.gov.mx. Ahí vamos a generar nuestra contraseña después de que estamos inscritos en la aplicación SAT ID. Y con esa contraseña pues ya podemos tener actualizada nuestra información y aparte vamos a poder facturar. Para facturar tenemos lo que es la factura fácil, pues también se conoce como mis cuentas, o a través de firma electrónica, que es a través de la herramienta gratuita que también se encuentra en la página del SAT, que no tiene ningún costo, o en el caso de que ustedes requieran ciertos requisitos en específico por la actividad que desarrollan, pues ya tendrán que, o por algo que ustedes quieran agregar a su factura, tendrían que contratar los servicios de un proveedor de certificación de expedición de CFDI, como por ejemplo, ¿qué puede ser si a lo mejor yo quisiera ponerle un logo en específico o quisiera que tuviera ciertas características de facturas adicionales a lo que ya está normado? Pues entonces en este caso tendríamos que utilizar los servicios de un proveedor. ¿Por qué? Porque la factura electrónica que está en la página del SAT, obviamente nada más te va a dar los requisitos indispensables o lo que está normado, pero no te va a dar algún carácter especial, como en este caso a lo mejor si quisieras el logo, ¿no?, de tu empresa. ¿Qué pasa? También es importante señalar, como veíamos, todos los regímenes, excepto el salariado, tienen la obligación de facturar. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando nosotros vamos a un comercio o vamos a un lugar y no nos quieren dar factura? Pues muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es denunciar. ¿Para qué? Para evitar estas malas prácticas que muchos contribuyentes realizan o condicionan para poder emitir una factura. ¿Y cómo denuncio? Pues prácticamente existen 3 medios. Uno es a través de marca SAT, que es el 55627, a través de quejas y denuncias SAT, que es el 5588522222. Y por último, a través del correo electrónico denuncias@sat.gov.mx. Es una línea de denuncia que es 24/7 y es importante señalar que también ustedes pueden denunciar y puede ser también su denuncia de manera anónima en dado caso que tengan, que no quisieran brindar sus datos, pero sí es importante que la información que la cual están denunciando, pues obviamente sí conozcan los datos de la persona que no está proporcionando la factura o en su caso los está condicionando para emitirles una factura.
Eso es prácticamente lo que ya vimos, cómo actualizar nuestros datos. También es importante señalar que nosotros contamos con 55 oficinas de administraciones concentradas de servicio al contribuyente en todo el país, y al ser federal, pues la mayoría de los trámites, o casi todos los trámites, los pueden hacer en cualquier parte de la República. También tenemos diferentes medios de contactos en los cuales ustedes pueden acudir en dado caso que tengan alguna duda, o pueden ustedes ver los tutoriales también para ver desde cómo se factura, desde cómo se declara, o conocer un poquito más de su régimen en el cual están tributando. ¿Cuáles son estos? Pues prácticamente tenemos en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en nuestra página del SAT, el Marcasat, y también se cuenta con el chat 1 a 1, que prácticamente es un chat donde estás platicando con un asesor en línea, y con ese asesor puedes solventar tus dudas. También tenemos una aplicación que se llama Oficina Virtual, en la cual ustedes pueden agendar una cita, y a través de, igual como ahorita a través de un Zoom, ustedes pueden estar platicando con un asesor para solventar las dudas que ustedes requieren. Y pues ahorita vamos a continuar con la presentación de un poquito más. Vamos a continuar con la presentación de Recico, donde mi compañera les va a compartir un poquito más acerca del tema. Déjenme, les comparto la otra pantalla. Okay. Entonces, ya, porque Buenos días. Vamos a hablar del régimen simplificado de confianza. Este es un régimen de nueva creación que el gobierno federal implementa a partir de este año, 1 de enero de 2022. Antes de este año, el régimen que se tenía para pequeños contribuyentes o para contribuyentes que sus ingresos no excedían de cierta cantidad es el régimen de incorporación fiscal. Sin embargo, a partir de la reforma de noviembre de 2021, cambia este régimen para que a partir del 1 de enero de 2022 inicie el régimen simplificado de confianza, y el 31 de diciembre de 2021 desaparece el régimen de incorporación fiscal, o mejor conocido como RIF, que quizá muchos de ustedes conocen. Entonces ahorita vamos a ver algunas particularidades de este régimen. El régimen simplificado de confianza, como les comenté, nace el 1 de enero de 2022 y es un régimen de tributación opcional aplicable a personas físicas que realicen actividades empresariales, profesionales o a los que otorguen el uso o goce temporal de bienes. Este régimen sustituye el régimen de incorporación fiscal, sin embargo, tiene algunas cuestiones o algunas novedades distintas a lo que era el régimen de incorporación fiscal, el cual quedó derogado. ¿Quiénes pueden tributar en este régimen? Pueden tributar en este régimen todos aquellos que tienen actividades empresariales y profesionales, los que se dedican al arrendamiento de inmuebles, los que tienen actividades agrícolas, ganaderas, hipícolas y pesqueras, siempre y cuando los ingresos obtenidos por estas actividades en su totalidad no excedan de 3,5 millones de pesos. Si llegan a exceder, no pueden tributar en este régimen y tienen que tributar en régimen general, el cual ya comentó anteriormente mi compañera. Los sujetos para el régimen de simplificado de confianza son los del régimen de actividad empresarial, de honorarios y de agricultura, ganadería y pesca.
Sin embargo, pueden también tener, adicional a estos ingresos por dichas actividades, también pueden tener ingresos por algunas otras actividades, como lo son ingresos por sueldos y salarios y los ingresos por intereses. Pueden convivir, por decirlo así, si están en estos regímenes y si están en otros regímenes que encuadran el régimen simplificado de confianza. ¿Qué se debe de cuidar? Lo que se debe de cuidar es que los ingresos del ejercicio inmediato anterior en su conjunto no hayan excedido los 3,5 millones de pesos. De acuerdo a la resolución miscelánea fiscal, hay otros contribuyentes que sí pueden tributar en el régimen simplificado de confianza. Cuando surge esta reforma, surge para personas físicas, para ciertos sujetos, sin embargo, tiene algunos candados. Dentro de los candados es que no pueden tributar en el régimen simplificado de confianza todos aquellos que sean socios o accionistas de algunas personas morales o reciban algún remanente distribuible por tributar en alguna asociación civil o alguna empresa. Sin embargo, resolución miscelánea fiscal nos dice quiénes, a pesar de tener estas características que los limitarían para tributar en el simplificado de confianza, sí pudieran hacerlo. Y ahorita vamos a ver en la pantalla que tenemos 3 diferentes escenarios. Uno de ellos es que pueden tributar en el régimen simplificado de confianza aquellos socios, accionistas o integrantes de personas morales del título 3 de la ley de ISR, siempre y cuando no perciban el remanente distribuible. Si son socios accionistas de alguna persona moral o asociados que sea título 3, es decir, que sea una persona moral sin fines de lucro y no reciban remanente distribuible, sí puede tributar en el régimen simplificado de confianza. Si son socios accionistas o integrantes de cajas de ahorro y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, aun y cuando reciban intereses de dichas personas morales, también pueden tributar en el régimen simplificado de confianza. Las personas físicas que sean socios de algunas sociedades cooperativas de producción o algunas sociedades de producción rural que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, y pueden tributar en el régimen simplificado de confianza. ¿Y quiénes otros pueden tributar? Pueden tributar todos aquellos que se dediquen a las actividades diversas como talleres mecánicos, cocinas económicas, servicios de abogacía o contaduría, imprentas, arrendamiento de locales o de casas habitación, cafeterías, bares, restaurantes, ferreterías, agricultores, ganaderos, pesqueros, silvicultores. Todas estas actividades, las cuales no son limitativas, pueden tributar en el régimen simplificado de confianza siempre y cuando sus ingresos en el ejercicio inmediato anterior no excedan de 3,5 millones. Los que no pueden ser reciclo, como les comentaba anteriormente, hay algunas limitantes para algunas integrantes de personas morales y otros son los siguientes. Vamos a ver en las pantallas cuáles son las excepciones, que a pesar de que mis ingresos no excedan de los 3,5 millones en un año, pero tengo alguna de las limitantes que estoy viendo, una o más de estas limitantes, ya no puedo tributar en ese régimen. Y los que sucede o los supuestos que la ley prevé son aquellos socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando son partes relacionadas. Los residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos en el país tampoco pueden tributar en el. Todos aquellos sujetos a algunos regímenes fiscales preferentes no pueden tributar en el régimen simplificado de confianza y tampoco los que son honorarios a miembros de consejos directivos, consejos de vigilancia, personas que presten servicios preponderantemente a un prestatario y los que perciban de personas morales o personas físicas con actividades empresariales. Si me ubico en uno de estos supuestos, aunque cumple todos los demás requisitos, no puedo tributar en el régimen simplificado de confianza. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque luego sí sucede que muchos contribuyentes se cuestionan, no, es que yo gano bien poquito, yo sí me encuentro como para tributar en reciclo, pero si soy socio y recibo un remanente de inicio no puedo, si pertenezco a algún consejo directivo de alguna sociedad o alguna asociación
Ya desde ahí no puedo tributar en reciclo, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los beneficios del régimen simplificado de confianza? En específico para las AGAPES o los AGAPES, que son los de agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, son los siguientes. Si los ingresos efectivamente cobrados en el ejercicio no exceden de 900,000 pesos, no se pagará ISR. Esto es para efectos de impuestos sobre la renta, independientemente del IVA. Entonces, si mis ingresos totales en el ejercicio son menores a 900,000 pesos, ¿puedo estar en reciclo? Sí. Y adicional, no pago el impuesto sobre la renta. Quedo exento de este impuesto. Ahora, y supero los 900,000 pesos, ¿qué pasa? Sucede que sí puedo estar en reciclo o régimen simplificado de confianza, pero tengo que pagar impuestos. O sea, tengo el beneficio de estar, pero pues sí pago impuestos. Entonces, ahí sí es un tema que hay que tener muy en cuenta. Nada más que sí, también es importante saber que aquí hay algunas tasas que nos benefician como contribuyentes y que muchas veces sí nos conviene tener. ¿Ok? ¿Qué significa que me dedico exclusivamente al régimen de AGAPES o en las actividades de AGAPES? Se considera todos aquellos contribuyentes que se dedican exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuando el total de sus ingresos representen el 100% por estas actividades. Es decir, aquí no puede haber convivencia de otros regímenes. Para decir que está total AGAPES, es que el 100% sea actividades agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. Aquí no hay convivencia. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones fiscales que yo tengo si me encuentro en reciclo? Ya sea AGAPE, ya sea honorarios, ya sea actividad empresarial, cualquiera de estas actividades. Lo importante es saber que tengo las siguientes obligaciones. Algunas de estas mi compañera ya las había mencionado cuando dio el primer tema introductorio, que es inscripción en el RFC, firma electrónica y buzón tributario activo. Este es un requisito indispensable para tributar en reciclo. Contar con CFDIs de que yo solicite por mis gastos, sin embargo también expedir CFDIs por los ingresos que tenga. CFDI significa comprobante fiscal digital, pero para lenguaje común, facturas. O sea, debo solicitar facturas y expedir facturas. Ahora, ¿cuáles son mis obligaciones de declaraciones? Son pagos mensuales los días 17 de cada mes del mes inmediato posterior. Yo ahorita en julio declaro mis ingresos de junio a más tardar el día 17 y de eso se trata la obligación de los pagos mensuales por los impuestos, independientemente de que, como mi compañera mencionó también anteriormente, se vayan acumulando durante el año. Y cada año tengo la obligación como persona física de presentar mi declaración anual a más tardar el día 30 de abril del año inmediato siguiente. Igual declaro en 2022, declaro mis ingresos de 2021 y así sucesivamente. Tenemos que esperar que termine el ejercicio y que llegue el mes de abril para cumplir con nuestra obligación. Para la obligación de inscripción en el RFC, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, a través del portal del SAT lo que podemos hacer es una precaptura en donde nos va a pedir la página del SAT, es www.sat.gov.mx. En el apartado de trámites al RFC podemos elegir la opción de inscripción en el RFC. Al ingresar ahí no nos permite concluir el trámite de inscripción, pero sí nos permite realizar una preinscripción en el RFC de personas físicas. Nos va a pedir diferente información, como son datos de identificación, como todo lo que trae nuestra CURP, los datos de domicilio fiscal, que es decir, donde vamos a desempeñar nuestras actividades, o en el caso de asalariados, donde tenemos nuestro domicilio particular, y un cuestionario de actividades. El cuestionario de actividades nos pregunta a qué nos dedicamos, en qué régimen queremos tributar, nuestros ingresos hasta qué monto ascienden. Y bueno, ya una vez que llenamos esto, obtenemos una precaptura de datos. Ya para concluir, tenemos que agendar una cita y acudir al módulo más cercano o que sea nuestro deseo acudir para concluir
la inscripción. De esta forma obtenemos nuestro RFC ya directo en la oficina, que nos corresponde, en donde agendemos nuestra cita. En cuestión de obligaciones fiscales de e-firma y buzón tributario, vamos a ver que la e-firma, o como comúnmente también se le conoce factura electrónica, es el conjunto de datos y caracteres que permiten la identificación del firmante. El firmante es el contribuyente que tramita su firma electrónica. Ahí, esos conjuntos de datos nos identifican a nosotros y esta firma electrónica está vinculada únicamente a algún contribuyente y los datos que este contribuyente refiere, los cuales producen los mismos efectos jurídicos que una firma autógrafa. Es decir, yo firmo en internet como firma electrónica, es como si yo de puño y letra estoy firmando con mi firma autógrafa. El buzón tributario es el sistema electrónico de comunicación entre el SAT y el contribuyente. Las personas físicas que tributan en Recico están obligados estrictamente a habilitar su tributario. Sin embargo, la autoridad nos dio un plazo, el cual ya venció. El plazo para contar con la firma electrónica y buzón tributario es a más tardar el 30 de junio de 2022. A partir de ahí ya todos deben de tener tanto buzón tributario como firma electrónica. Todos los que tributan en este régimen simplificado de confianza. Otra de las obligaciones fiscales que mencionamos es que debemos de contar con CFDIs, es decir, contar con facturas de ingresos y facturas de gastos. ¿Por qué expedimos nosotros facturas o CFDIs? Expedimos estos CFDIs o facturas por cada operación que realicemos, ya sea operaciones por público en general, es decir, todas aquellas personas que no nos piden factura, o operaciones también con clientes específicos, es decir, aquellos que sí nos piden factura. Los CFDIs que tenemos es por la totalidad de ingresos efectivamente percibidos y los CFDIs de gastos es los que amparan las inversiones o gastos que hacemos. Estos los podemos declarar en nuestras declaraciones mensuales. Ahora vamos a ver precisamente eso. Las obligaciones fiscales, que son pagos mensuales de impuestos sobre la renta. Esta determinación de pago mensual se hace considerando la totalidad de ingresos efectivamente cobrados. No se incluye IVA y no se aplica deducción alguna. Este apartado importante es una de las particularidades que tiene el régimen simplificado de confianza, toda vez que como ocupa tasas preferentes, no se aplica deducción al momento de hacer el cálculo. A continuación, en la pantalla ustedes pueden observar una tabla de cuál es la tasa de impuesto que se aplica dependiendo del ingreso que tengamos. Recordemos que el ingreso va a ser total sin aplicar ningún gasto, ninguna deducción, ninguna inversión. Esto es para efectos de ISR, importante señalar. Aquí no vamos a incluir IVA. Bueno, los pagos mensuales los realizamos a más tardar el día 17 del mes posterior. Vamos a ver que si el monto de ingresos que tenemos es de 1 peso hasta 25,000 pesos, la tasa que vamos a aplicar es del 1%. Si tenemos ingresos que amparan desde 25,001 pesos hasta 50,000 pesos en un mes, la tasa que aplicamos es del 1.10%. Si tenemos ingresos de 83,333, la tasa que aplicamos es del 1.50%. Si tenemos ingresos de hasta 208,333, la tasa que aplicamos es de hasta el 2%. Y finalmente, si tenemos y medio, la tasa que aplicamos es de 2.5%. Esto sin dejar de lado de que sabemos que 3,5 millones es el límite en un ejercicio y es decir, ya no podemos tener un ingreso mayor. Las obligaciones de IVA se realizan pagando el valor de actos o actividades establecidos en la misma ley de este impuesto, la ley del IVA. Los contribuyentes de Recico pueden presentar un pago definitivo de IVA a través de la presentación en el aplicativo de declaraciones y el IVA se va a denominar IVA simplificado de confianza.
Este se paga a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente al que corresponde el pago. De conformidad con el artículo 5 de la Ley de IVA, los contribuyentes podrán acreditar este IVA que corresponda siempre y cuando el gasto sea deducible para efectos de ISR, con independencia de que dicho gasto no pueda ser aplicado en la determinación del pago mensual ni en la declaración anual de ISR. ¿Por qué es importante esto? Porque en IVA sí podemos acreditar los gastos que tengamos, lo que en ISR no se puede hacer. Para efectos de IVA sí se puede hacer, pero pues debemos de tener en cuenta que los gastos deben de estar amparados por una factura electrónica y también que los gastos que queramos hacer utilizar para acreditar el IVA sean gastos estrictamente indispensables para la actividad que realizamos. Respecto al impuesto especial de productos y servicios, igual el pago es mensual y están obligados a este impuesto solo las personas que realicen actos o actividades de enajenación de bienes o importación y prestación de servicios de todos aquellos productos o servicios que graben IVA. Por ejemplo, la producción de bebidas alcohólicas, la enajenación de cervezas, la venta de comidas con alta densidad calórica, la elaboración de alimentos con alta densidad calórica, todas aquellas bebidas o saborizantes artificiales, todo, o los cigarros, la elaboración de cigarros o la venta de cigarros o tabaco, grava IEPS. Entonces, los que se ubican en este supuesto por estas actividades sí tienen que realizar el pago del IEPS conforme a las tasas que la misma ley del IEPS establece. La determinación del pago anual, como vimos al inicio, la declaración anual se presenta más tarde el día 30 del mes de abril de cada año. Esta determinación del pago se hace considerando el total de los ingresos efectivamente percibidos, sin incluir IVA y sin aplicar deducción alguna. Considerando la siguiente tabla. Aquí la tabla cambia, porque aquí la tabla tiene montos mayores porque esta tasa la vamos a aplicar en la declaración del ejercicio, por lo tanto esta tasa es mayor. Si aplicamos, si tenemos ingresos de hasta 300,000 pesos, la tasa o el porcentaje que se aplica es del 1%. Si tenemos ingresos de hasta 600,000 pesos, la tasa que se aplica es del 1.10%. Hasta 1,000,000 de pesos, la tasa que se aplica es del 1.50%. Si tenemos ingresos de 2,5 millones de pesos, la tasa que se aplica es del 2%. Y si nuestros ingresos son de hasta 3,5 millones, la tasa que se aplica es de 2.50%. Esto durante un ejercicio fiscal, que es decir, el inmediato anterior. Si yo me ubico en uno de los supuestos de esta tabla, voy a aplicar el porcentaje de la tasa que me indica al lado derecho. Esta tabla viene de esta manera, con estos montos, en la ley de ISR, en los artículos 103 en adelante, donde nos indica las particularidades para poder cumplir con nuestras obligaciones del régimen simplificado de confianza. Obviamente, al hacer nuestra declaración, si ya pagamos algunos impuestos en cada mes, estos pagos los puedo agregar en mi declaración anual para que el monto se vea reflejado que yo ya pagué. Y se puede igualar, o en su caso a veces podemos salir a favor, que nos puede salir un monto a favor porque quizá pagamos de más en las mensuales, o igual puede salir un saldo en contra donde nos indique que nos hizo falta pagar un cachito más para cumplir todo el impuesto que se generó durante el ejercicio. Adicionalmente, las personas que tributan en reciclo deben de cumplir con los siguientes. Deben de encontrarse activos en el RFC. En caso de que quieran reanudar actividades, los ingresos no deben de exceder de 3,5 millones de pesos. Deben de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. No pueden encontrarse en el listado del 69 o del 69B del Código Fiscal. Y algunas de las facilidades que tiene este régimen simplificado de confianza es que quedan relevados de la obligación de enviar la contabilidad electrónica y de presentarla a DIOT, que significa que si yo soy del régimen
simplificado de confianza, mi contabilidad electrónica yo no tengo que enviarla a la autoridad porque la autoridad ya la tiene, ya yo realicé mi declaración en las plataformas utilizando las facturas electrónicas que yo tengo, por lo tanto ya me eximo de esta obligación. Y la de presentar la DIOD, que es prácticamente la DIOD, está aquella declaración en donde nosotros declaramos todo lo que utilizamos para IVA y indicamos quién fue nuestro proveedor y qué monto fue el que pagamos con nuestro proveedor. A continuación vamos a ver unos casos prácticos que nos van a servir para ver cuál es el régimen que mejor nos conviene. Uno en comparación con régimen de incorporación fiscal y otro en comparación con el régimen de arrendamiento. En cuanto al régimen de incorporación fiscal, vamos a ver que este caso práctico que es de una persona que se llama Israel. Esta persona, vamos a ver que si fuera RIF, como en RIF, las declaraciones eran bimestrales, en RIF vamos a ver que esta persona, haciendo de cuenta que RIF sigue en 2022, en el bimestre de enero y febrero, vamos a ingreso por este bimestre de 36,700 pesos. Aquí en este bimestre, como él ya había iniciado a tributar en RIF, ya su porcentaje de reducción, como podemos ver casi hasta abajo de la tabla, era de un 70%. Esta reducción del 70%, provoca que la persona que se llama Israel tenga que pagar que esta persona que se llama Israel tenga que pagar 769 pesos. Ese es el ISR que tiene a cargo. ¿Por qué? Porque esta persona, su base gravable fue utilizando compras y gastos. Recordemos que el régimen de incorporación fiscal, aquí podíamos nosotros hacer deducciones de los gastos que tuviéramos. Entonces, aquí sus gastos fueron de 11,450. Por lo tanto, si de sus ingresos cobrados ya de 36,700, él hizo la deducción de 11,450 de gastos que tuvo relacionados con la actividad que él desempeña, su ingreso al cual se le va a aplicar el impuesto, obviamente no va a ser el total de ingreso acumulado, sino el producto de restarle los gastos que él tuvo facturados. Entonces, la base sobre la cual se aplica el impuesto es de 25,250. Sobre este ingreso, al aplicarle la tasa o porcentaje conforme al régimen de incorporación fiscal, que es de 17,92%, nos indica que va a tener un impuesto de ISR de 2,563. Pero como él se encontraba en RIF en un año en el cual tenía el 70% de reducción del impuesto de 2,563 que le hubiera correspondido pagar, se reduce a 1,794. De 1,794 al restarle al ISR, nos da un total de 769. Por lo tanto, Israel tenía que pagar por el bimestre de enero y febrero un total de 769 pesos. Este es el producto utilizando deducciones y utilizando el porcentaje de reducción conforme al año de tributación que llevaba de RIF. Ahora, si esta persona con los mismos ingresos régimen simplificado de confianza a partir también de enero y febrero de 2022, vamos a ver cuánto es. Vamos a dividir los 36,700 que obtuvo Israel en el bimestre enero-febrero, los vamos a dividir en 2 meses. ¿Por qué? Porque el régimen simplificado de confianza
ya va dirigido a las declaraciones mensuales. Por lo tanto, aquí no hay bimestrales, aquí es mensual. Entonces, 36,700 entre 2 da 18,350. Por lo tanto, lo vamos a dividir en enero 18,350 y en febrero otros 18,350 para que nos dé un total de 36,700. La tasa que se le aplica a es conforme a la tabla que ya vimos, no sé si recuerden, que le tocaría del 1%. ¿Por qué? Porque su ingreso es menor. No le podemos aplicar la del 1.5, la del 2, la del 2.5. ¿Por qué? Porque no da ese monto tan elevado. Entonces vamos a ver que su ingreso de 18,350 se le aplica el 1%. Aquí se le aplica directo al ingreso, porque recordemos que en Recico no hay deducciones. Aquí entonces el ISR causado es de 183.50. Este es el ISR causado, no hay retención, por lo tanto al contribuyente Israel en enero le toca pagar 183. En febrero lo mismo, porque recordemos que dividimos en 2. Entonces en enero 183 pesos paga y en febrero paga 183 pesos. De la suma de ambos, para hacer el comparativo con el régimen de incorporación fiscal, vamos a ver que nos da un total de 366 pesos. Ahí vamos a ver que en el caso de esta persona le convino estar en régimen simplificado de confianza, en comparación del anterior régimen, que era el régimen de incorporación fiscal. Ahora vamos a ver un comparativo en otro régimen. Vamos a ver el caso de Ana, que se encontraba en el régimen de arrendamiento persona física. Ella renta un local comercial, su pago de renta mensual es de 15,000 pesos y vamos a ver cómo declara en comparación del régimen de arrendamiento con el régimen simplificado de confianza. Aquí Ana, vamos a ver que paga, aquí las declaraciones aquí son mensuales en ambas. Entonces vamos a ver que su ingreso es de 15,000 pesos. En el régimen de arrendamiento, esta persona puede hacer deducciones. Por lo tanto, aquí Ana, pues por gastos que tuvo de local, que lo arregló, que quizá hizo algunas mejoras, gastó 8,900 pesos. Estos gastos facturados los hizo deducibles. También hizo la deducción de su impuesto predial que pagó en ese mes. Entonces, al hacer la deducción nos da que de las deducciones autorizadas, tanto de gastos como de predial, nos da total en enero de 10,100 pesos. Aquí sobre los 10,100 pesos se le disminuye estos 10,100 a los 15,000, que son de lo que le habían pagado, y vemos que realmente su ingreso, quitándole los gastos, quitándole el impuesto predial que pagó, nos da una base gravable para aplicarle el impuesto de 4,900 pesos. Esto se puede decir que es la ganancia de Ana. De esos 15,000 solo le quedaron 4,900 pesos, pero pues estos 4,900 pesos tiene que pagar impuestos. El porcentaje al estar en régimen de arrendamiento es del 6,40% en este caso. Al aplicarle entonces este impuesto ya a la base gravable última que nos queda, nos da un total de que paga el ISR por 285 pesos. De los 15,000 le tocó pagar de impuestos 285 pesos. Entonces, este es en el caso del régimen que sí tributa en arrendamiento por la renta de su local. Pero, ¿qué pasaría si Ana renta su local y se encuentra en el régimen simplificado de confianza? Ok, entonces en ese caso vamos a ver que en enero, si lo que le pagaron de renta fue 15,000 pesos, se le aplica directo también la tasa conforme a Recico, de acuerdo a la tablita que vimos al inicio. Entonces vamos a ver que por el monto del ingreso, el porcentaje también que le toca es del 1%. Por lo tanto, el ISR que causa de 15,000 en 1%, 150. Entonces, es el ISR a cargo, 150 pesos. Igual acá a Ana le convino más estar en Recico que estar en régimen de arrendamiento. Algunas consideraciones, más allá de estos efectos prácticos que debemos de tomar en cuenta, es que las personas morales, o sea, las empresas, todas están obligadas a hacer una retención del impuesto sobre la renta cuando tengan relaciones
de contractuales, laborales, con alguna persona física que tribute en reciclo. Es decir, si yo soy abogado y le presto mis servicios como abogado a una empresa y yo tributo en reciclo, soy abogado y tributo en reciclo por mis servicios profesionales que presto, esta empresa a la cual yo presto mis servicios me tiene que retener el 1.25% y ya esta retención yo la declaro en mi declaración mensual, en mis pagos mensuales, que ya me retuvieron parte del impuesto. Por lo tanto, a mí no me toca pagarlo completo porque ya tuve una retención, al menos por ese servicio que presté a esa empresa. Diferente que si le presto mis servicios a una persona física, pues ellos no tienen la obligación de retenerme a mí como reciclo. Es una obligación esta para personas morales y un beneficio para personas físicas que tributan en reciclo. A partir del 1 de enero de 2022 se habilitó el reciclo en el cuestionario de actividades económicas dentro de los trámites del portal del SAT. Y ya no se considera el tipo de ingreso correspondiente al régimen de incorporación fiscal, ya se eliminó por completo de los aplicativos que tiene el SAT. A partir del 1 de enero, ingreso de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, que era otro régimen, dejará de mostrarse en el cuestionario de actividades y obligaciones para los trámites de preinscripción, inscripción, actualización de actividades económicas y de renovación de actividades. Los nuevos contribuyentes de este régimen de ACAPES pueden inscribirse en el régimen simplificado de confianza. Como ya vimos, a ellos les corresponde estar en el simplificado de confianza, dependiendo del monto, será si pagan o no pagan impuestos. Para inscribirme al RFC, como ya vimos anteriormente, hago una precaptura, posterior a la precaptura, agendo una cita en la página de internet del SAT y ya con esa cita, el día que me toque la cita, yo puedo acudir al módulo que me haya correspondido y allí en ese módulo me van a brindar los servicios que yo requiero. Y bueno, esto ha sido pues prácticamente la información que nosotros teníamos para ustedes. No sé si a continuación alguien quisiera hacer alguna o tomar la palabra, si tienen alguna duda o alguna inquietud que quizá nos quieran compartir a todos. Si alguien tiene alguna duda, lo puede realizar a través del chat y aquí lo leemos. Dice, pregunta, ¿qué significan estos conceptos? Base gravable, retención ISR. Ok. La base gravable significa que es el monto al cual le vamos a aplicar el impuesto, porque como bien vimos anteriormente, no se le aplica directo a todo el ingreso que tenemos porque tenemos gastos. O sea, si tenemos una cafetería, no todo lo que todos los cafés que vendamos son nuestro ingreso, sino que también tenemos que comprar vasos para vender ese café, tenemos que pagar la energía eléctrica, tenemos que pagar gas, tenemos que comprar la materia prima, tenemos que pagar salarios de las personas que nos apoyan. Entonces, todos esos son gastos o inversiones. Para poder obtener la base gravable, tenemos que hacer una resta de nuestros ingresos menos nuestros gastos facturados y el resultado es nuestra base gravable. Sobre esa base gravable es sobre la cual vamos a aplicar el impuesto. Esa es la base gravable, el monto al cual se le aplica directamente el impuesto. La retención es aquella que nos quita. Retención significa retener o mantener. Si nosotros como asalariados, por poner un ejemplo, todos los que somos empleados, que laboramos para un patrón, este patrón no nos paga nuestro salario íntegro completo, sino para podernos pagar, es su obligación quitarnos la parte correspondiente al impuesto que nos corresponde. Esto que nos quita, nos lo retiene y lo pasa y lo informa o lo paga al SAT. Esa es la retención que es retener, o sea, quedarnos con una parte conforme a ley corresponde a ese trabajador pagar de impuesto
y no pagárselo completo. ¿Por qué? Porque es el impuesto que le corresponde pagar a ese trabajador. Eso es retener en el caso de trabajadores, pero en el caso del ejemplo de abogados que poníamos, si presto mis servicios de abogacía, si presto mis servicios de contaduría, mis servicios médicos a una persona moral, esa persona moral o empresa tiene la obligación de quedarse con una parte que decía ahí el porcentaje 1.25%, de quedarme con esa parte del impuesto del pago que le voy a hacer a esa persona que me está prestando los servicios, me los tengo que quedar porque es mi obligación retenerlo, o sea, mantenerlo yo, no pagarlo a la persona a la que le tengo que pagar. Y no recuerdo cuál fue el otro concepto, fue base gravable, retención y... Base gravable, retención y ISR. ISR es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es aquel que todas las personas que vivimos en México y obtenemos un ingreso por las actividades que realizamos, sean cual sean dichas actividades, estamos obligados a pagar. Tenemos un negocio, prestamos un servicio, estamos obteniendo un ingreso en territorio nacional, por lo tanto, es nuestro deber como ciudadanos ejercer nuestro derecho y nuestra obligación de contribuir al país en el cual vivimos. Ese es el impuesto, entonces la renta es el ingreso que tenemos en este país. Entonces, por todos los ingresos que tenemos en nuestro país, estamos obligados a pagar este impuesto sobre la renta de nuestro trabajo, de nuestras actividades que realizamos. Correcto. La siguiente, ¿cómo funciona el reciclo para persona moral? El reciclo para persona moral funciona similar al de personas físicas, sin embargo, aquí tiene algunas otras particularidades. Ejemplo, hay algunas personas morales que están obligadas a pertenecer a reciclo, sí se ubican en los supuestos, pero aquí también hay algunas otras limitantes que también se deben de tener en cuenta. Si tienen algunos socios, personas morales, esta empresa no puede ser reciclo. Si tienen algunos, si están publicados en el listado en 69, estas empresas no pueden ser reciclo. Entonces, también las declaraciones sí funcionan de la misma manera, es decir, no pueden aplicar deducciones, tienen que adaptarse a la tasa que les indica el artículo de ISR donde pone o donde se prevé el régimen simplificado de confianza para personas morales. En este caso, si una persona moral en el ejercicio, su límite cambia a comparación de personas físicas. En personas físicas veíamos que el límite era 3,5 millones de pesos. Sin embargo, reciclo personas morales, el límite es 35 millones de pesos. Entonces, aquí pues obviamente aumenta porque una empresa a veces tiene mayores ingresos que una persona física. Entonces, aquí se brindó esa facilidad para que las empresas que tributan o las empresas que desean tributar en reciclo puedan hacerlo cuando cumplan con estas características. Aparte de que no tienen que no pueden aplicar deducciones para efectos de ISR, obviamente para IVA se pueden seguir acreditando, se tienen que adaptar a las tasas que se ponen y se tienen que adaptar al límite y también a las características de sus socios. Si sus socios cumplen las características, pueden tributar en reciclo y si sus socios no cumplen, pues no pueden tributar en reciclo. Hay muchas empresas a las que quizá no les convenga por el tema de sus habilidades y que llevan ciertas deducciones, pero hay otras empresas donde no hay opción y es obligatorio estar en él. Y yo como empresa me cambiaron a reciclo, sin embargo, en el ejercicio fiscal en el que va en mayo me doy cuenta que yo ya superé los 3 millones de pesos y que ya llevo, los 35 millones y ya llevo 40 millones de pesos, yo ya no puedo estar en reciclo. Entonces, en ese ejercicio fiscal, cumpliendo los principios del Código Fiscal de la Federación, donde yo no puedo variar mi forma de tributación en un mismo ejercicio, y ya presenté mis 5 declaraciones de enero a mayo en reciclo persona moral, lo que tengo que hacer es regresarme y presentar todas las complementarias desde enero, tributando en el régimen que me corresponde por superar el monto
el límite de 35 millones, entonces empezar desde enero y corregir mis declaraciones conforme al régimen de actividades empresariales del régimen general de ley personas morales, y ahí ya puedo agregar mis deducciones. Obviamente me van a respetar los pagos que ya realicé, pero pues ya retomo nuevamente el régimen que me correspondería. No importa en qué mes cambie, si llego a cambiar hasta el penúltimo mes del año, si en noviembre supero los 40 millones de pesos, tengo que regresar a presentar mis declaraciones en el régimen al cual cambie desde enero. Siguiente pregunta. ¿Dónde encuentro información sobre el cálculo de los impuestos para la emisión de factura de Recico a Recico? En la página de internet del SAT, www.sat.gov.mx, podemos ver en los banners de arriba vienen varios. Viene persona física, persona moral, viene dependiendo del grupo de sociedad o en el que nos encontremos. Si nos vamos a empresa, en el apartado de empresa, ahí vamos a poder ver un minisitio exclusivo para Recico Personas Morales. Nosotros entramos a ese minisitio y ahí podemos ver diversos videos o diversos links que nos remiten a videos donde vienen tutoriales. Vienen tutoriales para presentar la declaración, vienen tutoriales para realizar un aumento y disminución de obligaciones, si es que llegáramos a cambiar en algún momento o llegáramos a cambiar actividad. Y también vienen tutoriales o ligas para tutoriales para poder emitir facturas o también para poder solicitar facturas. Asimismo, ese minisitio está cargado de información y de preguntas frecuentes en las cuales podemos consultar las dudas que tengamos al momento de estar tributando en un régimen. Todavía se puede hacer el cambio de régimen porque habían puesto fecha límite. Sí, existía una fecha límite al 31 de enero y entonces si ya pasó esta fecha límite no podemos cambiar. Sin embargo, si cumplimos con todos los requisitos, sí se puede cambiar, nada más que recuerden que tiene que ser a fecha 1 de enero. Y dependiendo de qué se trate, si se trate de personas morales o si se trata de personas físicas, va a depender del caso particular, si aplica o si no aplica. ¿Qué pasa si por alguna causa no realicé 2 declaraciones antes del día 17 del mes, pero sí las hice y pagué el impuesto correspondiente antes de fin de mes? Bueno, Sí. No se escucha. también. Pero es que estamos como... Gracias. No pasa nada. Realmente la fecha límite es el 17 de cada mes, como se les indicó, pero mientras que la autoridad no les requiera y ustedes se autodeterminen, porque es una autodeterminación que se realiza, ustedes pueden presentar la declaración en cualquier momento antes de que la autoridad se les requiera, porque una vez que la autoridad les requiera, ya serían acreedores, pues obviamente, un crédito o una multa, que es como se le conoce. Pero mientras tanto pueden presentarlo, el sistema hace la actualización en los recargos y ustedes ya van al banco y presentan su pago, lo hacen por transferencia electrónica, depende del supuesto. Pregunta, ¿dónde encuentra información sobre el cálculo de los impuestos para la emisión de factura de honorarios profesionales de Recico a persona moral? Igual en la página del SAT existen tutoriales en el YouTube. Ustedes en el YouTube también pueden ingresar y ponerle SAT Recico y ahí vienen tutoriales desde cómo presentar la declaración hasta cómo facturar, cómo pueden tributar. Tiene información amplia. En dado caso que tengan alguna duda, pueden agendar una cita con nosotros en el servicio de orientación fiscal para que pasen con un asesor y el asesor les pueda orientar. De igual forma, se tiene el canal de chat 1 a 1, donde pueden platicar con un asesor en línea y el asesor les puede apoyar, o directamente pueden agendar como una cita en oficina virtual, pueden encontrar esa opción, donde a través de Zoom pueden estar platicando con un contribuyente, pueden estar platicando con un asesor, perdón, al momento y ahí estar aclarando sus dudas. Últimas 2.
Para un taxista que sus operaciones son con público general, ¿tendría que facturar diario o se puede realizar mensualmente? Lo puede hacer de manera mensual, de diario, semanal o mensual, como les guste, de acuerdo a la contabilidad que él quiera como llevar, no hay ningún problema. Y la última, ¿qué significa el concepto acreditar? Acreditar es como restar. El IVA acreditable, por ejemplo, que es donde se considera o se conoce más ese término utilizado más, por ejemplo, yo tengo mi IVA acreditable que es, pues obviamente de los gastos que yo tengo y mi IVA trasladado que es el de mis ingresos. Entonces, si yo tengo 1,000 pesos, lo que yo voy a hacer es de mis gastos, de mi IVA de mis gastos, son, si pongamos con 500, ahí esa restita se le llama acreditar, me acredito esos 500 pesos y entonces yo nada más pagaría 500 pesos. Eso es lo que se llama acreditar, prácticamente en términos coloquiales sería restar. Ok, perfecto. Bueno, pues me parece que son todas las preguntas de la sesión. Les agradecemos mucho por la conferencia. No sé si para terminar nos puedan poner en pantalla lo que mencionaban de las diferentes formas en que podemos contactar al SAT, que nos habían presentado, me parece que en la primera parte, esa nos la solicitaron aquí en el chat, y también de allí mismo preguntan, ¿podemos descargar las presentaciones? Estas presentaciones, ¿ya se les compartió la pantalla? A ver, No, todavía no. Ok, compartimos pantalla y para que tengan ahí los medios donde ustedes puedan contactarnos. Y las presentaciones, esta como tal no se puede, no está en nuestro portal, pero en el portal, como les comento, viene muchísima información, de hecho viene mucho más amplia. Esto obviamente como es una exposición, viene pues más breve, pero ustedes pueden descargar ahí, vienen desde muchísima información, desde qué es un reciclo, cuándo aplica lo de reciclo, todo lo que comentábamos, tanto mi compañera como la servidora, ahí lo pueden obtener la información, y pues obviamente lo que les comentaba, aquí están los canales con los cuales ustedes pueden platicar con algún asesor o incluso ver los tutoriales que se suben a nuestras plataformas, los cuales pueden servir muchísimo.